Amigos, pues hoy me da muchísimo gusto recibir a una de las voces más autorizadas en la comunicación deportiva, pero he de decirlo, a mí en particular me parece que Emilio Fernando Alonso reúne pues un poco de los factores que se requieren, que necesitan estar en sintonía para tener una narración informada, apasionada, documentada, futbolera. Un estilo que yo comparto más allá de los diferentes tonos y formas que hay en la narración deportiva. Así que me da mucho gusto, mi querido Emilio, poder platicar contigo y conocer a través de este canal lo mucho que ha valido la pena esta vida tuya, que todavía tiene muchas etapas por recorrer. ¿Cómo estás, primero que nada, y qué gusto saludarte? Gracias, Javier, muy amable, gracias por tus palabras, gracias por la invitación. La verdad, contento, muy feliz de estar aquí en este mundo todavía, con muchos proyectos y planes por hacer a futuro, si Dios nos permite esa posibilidad. Pero contento, Javier, dentro de toda esta situación que estamos viviendo en el país todos, pues recluidos en casa, desde luego, siguiendo los protocolos sanitarios que se requieren en este momento, pero muy feliz, muy contento, siguiendo las incidencias del campeonato mexicano y de los campeonatos del fútbol en el mundo. Y aquí estamos muy contentos de poder estar platicando contigo, Javier, el día de hoy. Gracias a ti, Emilio. ¿Qué has aprendido de estos días? Hay mucha gente que se desespera, hay otros que voltearon hacia adentro, voltearon hacia la lectura, y conforme pasaron las semanas, como que dependiendo de cómo sea cada quien, dices, oye, no es tan grave estar tanto tiempo en casa, aunque estemos acostumbrados mucho a las sensaciones y a los estímulos de afuera. ¿Qué aprendiste? Aprendí muchísimas cosas, Javier. Siempre me he vanagloriado de ser un tipo paciente, de ser un hombre que tiene paciencia, tranquilo, y en esta etapa me he dado el gusto, una de mis grandes pasiones es la lectura. Entonces he leído ya en estos 4 meses que empezó esto de la pandemia del coronavirus, ya he leído 7 libros completitos, ¿no? Algunos de ellos de más de 1000 páginas, pero diariamente leía entre 150 o 200 páginas, me ponía esa meta para terminarlos más o menos en una semana. Ya los terminé. Acabo de terminar de leer Un mundo sin fin, de un escritor galés que se llama Ken Follett, un libro que me encantó porque habla de cómo era la vida en la Edad Media en la Gran Bretaña, concretamente en una aldea que se llamaba Kingsbridge, en Inglaterra, y la verdad, muy interesante, ¿no? Un mundo sin fin, de Ken Follett. Él es el autor de otro libro muy bueno que se llama Los pilares de la tierra, y aunque parezca que la cultura de la Gran Bretaña no tiene nada que ver con nosotros, a mí me llama mucho la atención porque tuvimos la fortuna de estar ahí en la Eurocopa del 96 y te das cuenta que, pues, como nación es una gran nación, ¿no? La Gran Bretaña, en Inglaterra en este caso, Gran Bretaña es la isla. Y entonces, para mí fue muy interesante leerlo, lo terminé de leer ya. También terminé de leer un libro que me regaló Pavel Granados, el director de la Fonoteca Nacional, con la vida de José Agustín Ramírez, el gran compositor guerrerense de mi tierra. Un libro también estupendo. He estado repasando libros antiguos que había dejado por ahí a la deriva, que no había terminado de leer. Leí por 400 veces ya en mi vida El Padrino de Mario Puzo, que es un libro que me encanta. Todos los años lo leo una vez porque me deja muchas enseñanzas también, ¿eh? Sí, cómo no. La gente debe saber, Emilio, que eres una gente muy culta, eres licenciado en Historia, te encanta el pasado, te encanta conocer por qué somos lo que hoy cada una de las digamos, divisiones que tienen las razas de la humanidad, ¿no? Sí, hay un libro maravilloso que me regaló el licenciado Velázquez Briceño, Ernesto Velázquez Briceño, que fue el anterior director de la Fonoteca Nacional, que se llama De animales a dioses. Es un libro con un trabajo de investigación tremendo de un escritor israelita llamado Noah Yoba Harari. Un librazo, que viene desde la época de que el hombre empieza como los neandertales en el mundo, y ya después, cuando empiezan a tener uso de razón todos los conocimientos que va adquiriendo. Se llama De animales a dioses. Muy recomendable también, ¿eh? Vamos un poquito atrás en el tiempo para conocer tu historia. ¿Cómo no? Eres hijo de una leyenda de Fernando Alonso, en paz descanse, que pues seguramente a base de seguir, un hijo sigue al padre. Dijiste, caray, esto de la comunicación deportiva está divertido, es apasionante. Pero primero, ¿dónde naciste? ¿Cuántos hermanos tienes o tuviste? Y obviamente, ¿tu padre siempre se dedicó desde joven a la comunicación deportiva o tuvo otro oficio o profesión?
¿Y tu madre qué hacía? Mira, mi papá fue, porque ya murió mi padre, fue hijo de emigrante español. Mi abuelo, don Emilio Antonio Alonso López, llegó de Asturias, de un pequeño pueblo en la montaña asturiana que se llama Cuero. Cuero en castellano, Cueiru en bable, que es el idioma que hablan los asturianos, muy cerca de Oviedo. Cerca de Oviedo tomas la carretera hacia Gijón, bordeando el río Nalón, llegas a un poblado más o menos grande que se llama Fuejo, y ahí tomas a la derecha, subes a la montaña, y ahí cerca está Cueiru, o Cuero, ¿no? En castellano. Ahí nació mi abuelo. Yo tuve la oportunidad de estar ahí en el Mundial de España 82, después del Mundial me quedé, y fui a visitar a mis parientes. No sabes qué experiencia tan fantástica, ¿no? Porque ahí te dabas cuenta que había un primo igualito a uno de mis hermanos, había un tío igualito a un hermano de mi papá, mi tía Maruja, que vivía en la casa que había construido mi abuelo cuando le empezó a ir bien en América. Ahí vivía mi tía Maruja. Y la verdad me trataron como si fuera uno más de ellos, ¿no? Fue una experiencia maravillosa. Mi padre fue hijo de un emigrante español, comerciante exitoso. Él fue distribuidor de la cervecería Moctezuma, de Orizaba, Veracruz, en todo el estado de Guerrero. Le fue muy bien porque era un hombre muy trabajador y no entendía él. Mi papá tuvo un problema muy serio con él cuando le comentó que ya no quería estudiar, porque él está estudiando aquí en México, ya no quería estudiar y que se quería dedicar a la locución. Primero como locutor de cabina en una estación de radio de Iguala, la XCKF, y ya después ahí en esa estación transmitiendo partidos de fútbol. O sea, a mi abuelo casi le da un infarto, ¿no? Él no podía entender cómo un hombre podría ganarse la vida hablando y no esforzándose, ¿no? Según él, que no se esforzaba en mucho. Entonces fue un problema muy grave, pero mi padre pues supo aguantar el temporal, aguantó la molestia de mi abuelo y se dedicó muchos años a esta bendita profesión, ¿no? Y yo siempre lo acompañé. ¿Cómo llegaron a Iguala? O sea, ¿por qué Iguala? ¿Por qué Iguala? Porque ahí llegó mi abuelo. Mi abuelo llegó de España a México en el año de 1907, previo a la Revolución, pero llegó a vivir al antiguo Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, en Jalisco. Okay. Un paisano de él tenía una tienda de abarrotes ahí en Ciudad Guzmán, entonces se llamaba Zapotlán el Grande, y ahí llegó mi abuelo primero, y ahí se ganó la confianza de su paisano, también asturiano, y él lo mandaba a comprar mercancías y víveres a Guadalajara, y lo compraba en una tienda muy grande que estaba en la calle de López Cotilla, que era de mi bisabuelo, el papá de mi abuelita, la mamá de mi papá. Mi abuelo era sinaloense, mi bisabuelo, don Adolfo Avilés Gagiola e Insunza era su nombre completo. Y ahí conoció a mi abuela Alicia en Guadalajara, ahí se casaron, en la iglesia del Carmen, ahí muy cerca de donde vivía mi bisabuelo y la tienda que tenía en Guadalajara. Y ahí nacieron mis tíos mayores, ¿no? Mi tío Emilio, mi tía Nena, mi tía Nena que se llamó Alicia María de Lourdes del Rosario de Fátima, porque déjame decirte que mi abuelo era muy creyente de la Virgen de Fátima. Entonces, ya después le surge la oportunidad de ir a vivir a Guerrero, a Iguala concretamente, con la concesión de la cervecería Moctezuma. La cerveza nos llegaba en tren, y digo nos llegaba porque yo iba a descargar también, como si fuera un juego, pero nos llevaban a descargar los vagones, ¿no? de cerveza que venían llenos ahí los trenes, los pasábamos a las camionetas en las que se repartía después por toda la ciudad. Entonces, por eso Iguala, y ahí ya nació mi padre en 1935. Pero mi abuelo llegó a Iguala por ahí de 1910, en plena revolución. Y luego entonces, en Iguala Guerrero naces tú, ¿y cuántos hermanos? Tu papá entonces tenía la concesión, o sea... Sí, mi abuelo, su padre. ¿Y luego tu papá la sostuvo o no? ¿Tu papá la retuvo? Sí, después mi papá, muchos años después, la recuperó. Cuando ya mi abuelo falleció en 1968. Yo tenía 8 años cuando falleció mi abuelo, lo recuerdo perfectamente, porque me gustaba mucho platicar con él. Él era un hombre muy cariñoso, muy trabajador, y a todos los nietos nos ponía apodos, a todos. Era muy, muy bromista. Mi abuelo era un hombre muy alegre, muy trabajador, y lo recuerdo con mucho cariño. Yo era su Apache verde. Para él era yo el Apache verde. Todos eran Apaches ahí, pero yo era el verde. ¿Y por qué el verde? Porque el verde, por lo verde de la montaña de Guerrero, ¿no? Yo creo. Ok. Y entonces, tu padre se dedica a, digamos, mantener el negocio. ¿Y cuántos hermanos son, Emilio, aparte de ti? Yo soy el mayor y son 5 más. Fuimos 2 hombres, una mujer, 2 hombres, una mujer. Ok, ¿tú el mayor? Soy el mayor. Somos 6 en total, ¿no? ¿Y los 6 viven? Todos viven, gracias a Dios. Hay un detalle muy interesante, Javier, a mí me da mucha risa. Vacilábamos con mi padre porque su nombre Fernando le gustaba mucho, que era el nombre de su abuelo español. Ajá. El papá de mi abuelito Emilio se llamaba Fernando Alonso, como el piloto. Ajá. A todos nos puso Fernando. Yo soy Emilio Fernando, Manuel Fernando,
Javier Fernando, Francisco Fernando, nada más se salvaron las dos mujeres. Bueno, una, Estela María y María Fernanda también. No me digas. Yo le bromeaba a papá, qué bueno que no tuvimos perro porque le hubiera puesto Fernando. Oye, ¿y dónde conoce a tu mamá? Allí en Iguala, mi mamá también era hija de español emigrante, Ajá. pero ella se apellidaba Rubín, Ajá. Rubín Parra, madre, Estela Guillermina Rubín Parra. El papá de mi mamá también era un emigrante español, pero era cántabro, de un pueblito que se llama Salucos, ahí cerca de Santander. Ajá. Y se conocen en Iguala porque eran muy amigos mis abuelos, y entonces se conocen desde pequeños. De hecho, mis abuelos paternos fueron padrinos de todos los hijos de mis abuelos maternos, de todos. Ya. Eran compadres y bautizaron a todos los hijos. Mi mamá era ahijada de mi abuelita Alicia, la mamá de mi papá. Y hasta ya toda la vida siempre no decía doña Alicia, siempre decía madrina, con mucho cariño y mucho respeto, ¿no? Sí. Y todos los hermanos de mi madre siempre se refirieron a mis abuelos paternos como padrino y madrina. O sea, había mucha relación entre ellos, ¿no? Ahí se conocen y yo fui el primogénito de esa familia, Alonso Rubín. ¿En qué año naces, Emilio? Yo nací en 1960, Javier, el 4 de julio de 1960. Ok. Y naces en un lugar maravillosamente virgen, sano, próspero, caluroso. ¿Cómo fueron tus años de infancia? ¿Cómo lo recuerdas? Feliz. Tienes toda la razón, feliz. Iguala, yo siempre digo que nací en las bravías e históricas montañas del sur, porque son bravías y son históricas las montañas del sur, ¿no? O sea, ahí fue el último bastión de los insurgentes con Vicente Guerrero a la cabeza, que Iturbide tuvo que firmar con él el plan de Iguala para decretar ya la libertad de la entonces llamada Nueva España con respecto al reino español, ¿no? ¿Por qué se dio este caso? Porque Iturbide no podía subir a la montaña y Guerrero no podía bajar, entonces estaban en un impasse ahí, se empezaron a cartear, se dieron cuenta que coincidían en muchas cosas y firmaron el plan de Iguala, ¿no? Para decretar la independencia de lo que entonces era Nueva España, no era México todavía, ¿no? Y fue muy bonito vivir ahí, un pueblo muy comercial, un pueblo muy importante en el norte de Guerrero, y bueno, dedicados al comercio, mi abuelo comerciante, el abuelo de mi señora Patricia, también un comerciante muy importante, prominente de Iguala, don Luis Pineda, muy reconocido y recordado hasta la fecha. Y había mucha amistad entre ellos. Fíjate lo que son las cosas. Ya nos seguía el destino. Los abuelos fueron muy amigos también, muy buenos amigos, don Luis Pineda y mi abuelito, don Emilio Alonso. Entonces, la verdad, una infancia muy feliz, sin preocupaciones de nada, todo era jugar. Dividíamos la temporada, ¿no? A veces jugábamos fútbol, a veces béisbol, a veces voleibol, y siempre montábamos a caballo cuando había oportunidad, que nos gustaba mucho. Mi padre montó a caballo hasta que tenía 80 años, que lo bajamos. Lo bajamos porque ya era peligroso para él, ¿no? Y no sabías qué enojada se dio, porque él quería seguir montando a caballo. Le encantaba, todas las tardes salía con uno de mis hermanos a los montes ahí alrededor del pueblo a cabalgar, y cuando le pedimos que ya dejara de hacerlo, se dio una encorajinada que no veas, porque Ajá. tenía mucho carácter y le gustaba mucho. Pero bueno, ya por su salud le pedimos que dejara de hacerlo, y la que lo convenció fue mi hermana mayor, ¿no? La Muñe, que era la niña de sus ojos. La primera mujer de casa. ¿En qué año se casan tus papás? 1959. Fíjate sí. Nada más que México teníamos en ese momento. No lo puedes comparar con nada porque tú naciste ahí, pero el calor de Iguala, Emilio, platícamelo. No, sí hace mucho calor, pero como uno nace ahí, pues te acostumbras, ¿no? Y te habitúas. Y a mí me pegó cuando me vine a estudiar a México. Ajá. Porque ya estaba aquí en México una semana y ya iba nada más los fines de semana a Iguala. Y cuando llegaba sí empecé a sentir el calor muy fuerte. Ajá. Mi mamá, que era una mujer muy alegre y de mucho carácter, me dijo, no seas payaso, si aquí naciste. Le dije, pues sí, pero estoy toda la semana en México y ya regresando acá igual, pues ya empezaba a sentir el calor. Hasta que se fue el hermano que sigue de mí, Manolo, le pasó lo mismo. Entonces dijo, mi mamá, tenía razón. Le dije, no, pues si estás 5 días en México y 2 días en Iguala, pues sentías el calor ya de repente, ¿no? O sea, pero tu mamá nunca salió de Iguala. Mi mamá sí, ya al final de su vida se tuvo que venir a vivir a México. Ajá. Pero contra su voluntad, nunca quiso salir de Iguala ella. Ajá. Pero cuando mi papá se tuvo que venir a trabajar a México, entonces se tuvo que venir para acá. Pero ellos eran felices en el pueblo, la verdad. Se vive muy a gusto. Eras buen estudiante, eras travieso, eras líder, porque además con ese vocerrón que supongo te apareció como a los 14 años, pues uno va dando voces de mando, ¿no? Siempre fui un muchacho muy tranquilo, la verdad, muy tranquilo, con muy buenos amigos, que hasta la fecha conservo, mis amigos de infancia.
todavía nos juntamos seguido a platicar, a recordar viejas anécdotas, a reírnos de lo mismo de siempre, las mismas travesuras, pero bien. Fíjate que yo tuve un gran ejemplo, Javier, en mi padre. Como él era locutor cabinero en Iguala, tenía mucho tiempo libre. Entonces, cuando estaba en casa, siempre estaba leyendo. Él habilitó el garage de tu casa, de nuestro pueblo, como una oficina. Tenía un escritorio, tenía un montón de libros ahí, y todo el tiempo yo lo veía o preparando sus partidos, que de ahí me nació a mí la idea de preparar también cada partido, o leyendo libros de todo tipo, ¿no? Tenía muchas enciclopedias, algunas heredadas de mi abuelo. Recuerdo títulos como El maravilloso tesoro de la juventud o Un mundo pintoresco, que eran fantásticos, ¿no? A mí me empezó a gustar la historia, a mí también, porque teníamos México a través de los siglos, que eran unos libros enormes y muy pesados. Y yo tenía que pedirle ayuda primero a mi abuelo y luego a mi papá para que me los bajaran del estante para poderlos leer, ¿no? Entonces, sí, allí en Iguala, la verdad, se vivía muy a gusto. Se sigue viviendo a gusto, ¿no? Con todo y todo. Los que somos de ahí estamos muy contentos de haber nacido, vivido y estar ahí. Oye, supongo, Emilio, nada más por conocerte, que tuviste una familia muy unida, de muchos valores, de disciplina, de establecerte las responsabilidades con toda claridad, las libertades, una familia con contención. ¿Qué tipo de educación recibiste en casa? Supongo que estás muy agradecido porque se te nota la decencia, se te nota el buen espíritu, la bondad, o sea, las ganas de sumar, de generar el bien, o sea, creciste pues en una familia orgánica, sin complejos, sin soberbia, tampoco sin dejarte. ¿Es así como me lo estoy imaginando? Así es, mi querido Javier. Yo tuve la fortuna, efectivamente, de nacer en una muy buena familia. Y buena familia me refiero a su tipo de comportamiento, ¿no? Sus costumbres. Digo, desde mi abuelo, mi abuela, mis padres, gente muy humana, la verdad. O sea, mi abuelo y mi abuela, que eran gente muy reconocida en el pueblo. Mi abuelo le dio trabajo a mucha gente, ¿no? Con su negocio, y ayudaba a mucha gente. Cuando se acercaban a pedirle ayuda, siempre la ofrecía sin pedir nada a cambio, ¿no? Entonces la gente lo recuerda como, y mi padre nos educó así, a tratar de ser buenas personas, a tratar a todo el mundo de igual a igual, sin hacer distingos, sin importar que nosotros tuviéramos cierta posición social y económica en el pueblo. Para ellos siempre todos éramos iguales. Mi papá y mi mamá siempre nos educaron de esa manera. Mi papá muy estricto, ¿eh? Sí le gustaba. A mí me acuerdo un día que me saqué 5 en matemáticas, me subrayó mi libreta con un plumín rojo de los que él usaba y me dijo, ¿y esto? Le dije, es que a mí no me gustan las matemáticas. Y él me contestó, ¿cómo no? Si es una ciencia exacta, por eso no me gustan. Le dije, ¿no tiene misterios para mí? Y me dijo, no quiero volver un 5 en tu libreta y te voy a dar una gratificación por cada 10 que me traigas. Me daba 10 pesos de aquel tiempo, que era una fortuna, Javier. Ajá. Oye. 10 en educación física, 10 en educación musical, artística, 10 en español, 10 en problemas nacionales, cosas así, ¿no? Y sí, fui un buen estudiante, excepto en matemáticas, porque la verdad nunca me gustaron ni le entendía mucho, ¿eh? ¿Y cuáles eran tus deberes, Emilio? Tus deberes de niño para con la casa, para con tus papás. ¿Cuáles eran tus obligaciones? Yo no tenía obligaciones en ese sentido, ¿no? Hasta que unas vacaciones iba yo a entrar a la secundaria, iba saliendo de la primaria, me preguntó mi papá, ¿y qué piensas hacer en vacaciones? Pues lo de siempre, le dije, ir con mis amigos al campo a jugar fútbol o béisbol, o el deporte que estuviera en ese momento, ¿no? De moda. Y me dijo, fíjate que no, vas a trabajar. Y dije, ¿cómo a trabajar? ¿En dónde? Yo pensé que en la cervecería, ¿no? Con mi abuelo. Dijo, no, ya te conseguí trabajo de repartidor de medicinas en la farmacia de mi compadre Federico Ortiz, la farmacia Nueva Pasteur. Y ese fue mi primer trabajo, Javier. Iba yo en mi bicicleta repartiendo medicinas por el pueblo. Hacían los pedidos por teléfono y me decían, llévala a tal lado, a tal persona. Y así, ese fue mi primer trabajo, repartidor de medicina en bicicleta. ¿Cuántos años tenías, dijiste? Yo tenía 12 años, iba a entrar a la secundaria. Bueno, o sea, tenía 11 todavía, porque yo cumplí 12 ya en el primer año de secundaria. O sea, que tu madre era la cariñosa, la condescendiente, la cercana, y tu papá era el más duro. Mi papá con los puros ojos, Javier, ni siquiera nos gritaba. Mi papá nunca nos pegó, nunca nos levantó la mano. Él no era, mi mamá sí nos daba de repente una que otra sacudida, pero mi papá no. Pero él con los puros ojos ya te decía, ya cállate, o cómo estabas actuando, ¿no? Ajá. Tenía una personalidad impresionante. Aparte, un tipo altota, tú lo conociste, era alto, muy fuerte, y no te podías poner a discutir con él porque no se deja. Y cuando se va al, ¿cómo lo llaman de Iguala para empezar a ser ya una figura de alcance nacional en la comunicación? ¿Cuántos años tenías tú? No, pues yo estaba bien chavito.
Fíjate que mi papá tuvo mucha suerte en ese sentido. Él narraba partidos de fútbol en Iguala. Había un equipo en mi pueblo que se llamó, bueno, existe todavía, va a cumplir 80 años ya de vida próximamente. Ese equipo se fundó en casa de mi abuelo paterno, el Unión Iguala, que todavía existe. Y él narraba los partidos ahí, jugaban en una liga que se llamaba Interestatal, que jugaban equipos del estado de Guerrero, del estado de Morelos y del estado de México y del estado de Hidalgo. Era una liga semiprofesional, digamos, ¿no? ¿Sabes quién jugaba ahí? Cruz Azul, jugaba Puente de Ixtla, Morelos, jugaba Cuernavaca, jugaba Iguala, jugaba Toluca, Estado de México, Sinancantepec, del Estado de México, y era una muy buena liga, una liga fuerte. Bueno, había un equipo hasta en Celaya, Guanajuato. Mi papá transmitía los partidos ahí en radio y se dio la oportunidad de, por la relación que tenía mi abuelo con la cervecería Moctezuma, de la familia Balleres, mi papá pidió una oportunidad de narrar los partidos que Cervecería Moctezuma tenía los derechos, ¿no? Que, por ejemplo, eran de Pumas entre ellos, ¿no? Pero mi papá narraba para radio, primeramente. Y en una ocasión, estando en el CU, narrando un partido de Pumas, resulta que la televisión que transmitía esos partidos era Televisa, Telesistema Mexicano, en ese tiempo todavía. Y no llegó el narrador del segundo tiempo, Javier. Entonces, el señor, un licenciado, hombre, se me fue el apellido ahorita, que era el segundo de a bordo de don Emilio Azcárraga Vidaurreta, en aquellos tiempos, un abogado, hombre, perdón, se me fue el apellido. Él estaba por ahí y le pidió a mi padre que si podía narrar, él había narrado el primer tiempo en radio, le pidió que si podía narrar el segundo tiempo en tele, porque no había llegado el narrador para el segundo tiempo. Y mi papá, por supuesto, dijo que sí, y ese fue su primer partido narrando para Telesistema Mexicano, así de rebote, ¿no? Él iba a narrar para radio y en el segundo tiempo narra para Telesistema Mexicano y les gustó cómo lo hizo y de ahí ya entró a trabajar en Telesistema Mexicano. Pero como tú, él fue autodidacta, o sea, fue un natural de la crónica como tú. Sí, a él le gustaba el fútbol porque tenía un hermano mayor, mi padre, digo tenía porque ya murieron los dos, a mi tío Emilio Fernando, yo me llamo como él, a mi tío el primogénito de la familia Alonso Avilés le pusieron Emilio Fernando por Emilio por mi abuelo y Fernando por su abuelo español, ¿no? Mi papá lo seguía para todos lados y mi tío era un muy buen defensa central en su tiempo, dicen que era tremendo, que era muy fuerte, le pegaba muy duro a la pelota y mi papá siempre lo acompañaba y cuando empezaron a jugar en esa liga interestatal surgió la idea de narrar los partidos por la XCKF de Iguala y mi papá se aventó al ruedo con otros señores de ahí, ¿no? Como don Ricardo El Che Ojeda Loaesa, con el profesor Jorge Román Pastrana que narraban junto con él, pero ya después cuando mi papá empezó a narrar a nivel nacional él fue el que siguió en este asunto, ¿no? Y yo lo acompañaba a todos lados, me empezó a gustar. Y era un niño atípico, ¿no? Me decían, te vas a sentar aquí, no te muevas, y ahí me quedaba y no me movía, porque me gustaba estar oyendo, ¿no? La narración, se me grababan los nombres de los futbolistas, y me empezó a gustar y empecé a tratar de imitarlo. Yo narré mi primer partido, Javier, cuando tenía 12 años, en un campeonato estatal de fútbol del estado de Guerrero. Lo hice tan mal que pudo haber sido el primero y el último. Oye, ¿jugaban fútbol tu papá y tú? ¿A qué nivel llegaron a jugar? Porque me dices que tu abuelo bien, pero tu papá y tú... Yo jugué fútbol, pero no fui tan bueno. Mi papá, él era portero y jugó en primera fuerza, pero de Iguala, ¿verdad? En la primera fuerza de Iguala. Y yo jugué en la primera fuerza también, pero nunca a ese nivel, ¿no? O sea, que fuera una figura. No me defendía, pero nada más. Era como el maíz de rancho, Javier, malo, pero picado. Oye, ¿y tus demás hermanos no siguieron a tu papá? O sea, tú eras el más interesado en su actividad, los demás jalaron por otros intereses. Sí, todos tienen carreras, afortunadamente. El que sigue de mí, Manolo, es odontólogo. Javier es licenciado en turismo, Francisco estudió arquitectura y luego le pasó lo mismo que a mi papá, dejó de estudiar para empezar a trabajar y llegó a tener un puesto gerencial en la cervecería Moctezuma. Y bueno, mi hermana La Muñe es contadora, de hecho su apodo en el pueblo es La Conta, de cariño, La Contadora. Y todos tienen carrera, pero el único que le gustó esto fui yo. A los demás sí les gusta, pero no lo hacen, ¿no? Se dedican a lo suyo. Y entonces empezaste a seguir a tu papá y empezaron a llegar las oportunidades. Cuéntanos cómo se va dando el desarrollo por plaza y por empresa. ¿Cómo vas abriendo camino? Y supongo que entre tu papá y tu mamá te decían, Emilio, la carrera. Haz lo que se te dé la gana, pero la carrera. ¿Fue así? Sobre todo mi papá, ¿eh? Sí, mi mamá, ella me apoyaba siempre, pero mi papá sí era muy exigente en ese sentido. Decía, no. Yo cuando le dije que quería ser narrador, mi papá me dijo, es muy difícil, te vas a tener que preparar mucho. Me compré una grabadora pequeña y me mandaba a los partidos de la Liga Municipal de mi pueblo
a narrarlos. Me sentaba yo ahí en la media cancha y narraba el partido, decían que estaba loco, ¿no? Pero estaba preparándome. En la noche en casa escuchábamos mi grabación y me corregía. Aquí está bien, aquí no está bien. A ver, ¿quién eres tú? Porque estoy oyendo a Ángel Fernández, estoy oyendo a Fulano de Tal, estoy oyéndome a mí. ¿Y quién eres tú? No tienes un estilo propio. Y me ponía unas regañadas, pero buenas. Tanto que mi madre un día le dijo, Fernando, eres muy duro con este niño. Y mi papá le dijo, no soy duro, lo que quiero es que si se va a dedicar a esto, que sea el mejor, sino que se dedique a otra cosa. Y siempre fue muy exigente, ¿no? Cosa que le agradezco hasta la fecha. Me dio muy buenos consejos siempre, con mucha fuerza y mucha, como era su carácter, pero con mucho cariño siempre, ¿no? ¿Cuántos años estuvo él en Televisa? Pues mira, muchísimos, ¿eh? Yo me acuerdo de él, yo tenía como 5 años cuando él entró a Televisa, en 65 por ahí, y estuvo pues prácticamente hasta todavía el Mundial de Alemania estaba en Televisa todavía. Estuvo muchos años hasta que hubo ahí alguna situación que no le gustó a él, pero ya trabajaba en ese tiempo también como director de eventos especiales y deportivos de Cervecería Moctezuma en ese tiempo, después Cuauhtémoc Moctezuma con la fusión, y entonces decidió dar un paso a un costado, dio las gracias y se fue, se retiró. De hecho, él vuelve a los medios de comunicación por una forma muy peculiar, Javier, pero estuvo muchos años en Televisa, ¿eh? Muchos años. Y bueno, él y el Conde eran pareja, ¿te acuerdas? Comentaban los partidos desde el estudio, cuando se jugaba en Guadalajara, miércoles, sábados, ellos hacían los comentarios previos y posteriores a los juegos, ya ahí en Televisa, pero porque eran los comentaristas de la Cervecería Moctezuma. Y como tenía los derechos de transmisión, le pedía a Televisa que sus propios cronistas fueran los que comentaran los partidos, o los mandaban de repente a narrar juegos de importancia a Guadalajara con don Roberto Guerrero Ayala y Enrique Bermúdez de la Serna, también. Y entonces, bueno, danos, vas tú en el camino, vas creciendo, vas bajo la tutela de tu padre. ¿Y dónde se da tu primer gran desafío en la crónica? Ese campeonato estatal de Guerrero que te comentaba yo, era una fiesta en mi estado, ¿eh? Jugaban todos los años en el mes de octubre las 7 ciudades más importantes de Iguala y la Universidad Autónoma de Guerrero como entidad deportiva. Y mi padre le compraba los derechos de transmisión a la Asociación de Fútbol del Estado de Guerrero, que en ese tiempo presidía don Jesús Alarcón, un señor que le gustaba mucho el fútbol, que vivía en Acapulco. Don Jesús Alarcón, fíjate, se apellidaba como tú. Le compraba los derechos de transmisión y la cervecería lo apoyaba y hacía un pool de estaciones de radio de todo el estado. Por ejemplo, jugaba Acapulco-Tasco y se escuchaba el partido, la transmisión en estaciones de radio de Iguala y de Acapulco, o de Iguala y Tasco y así. O sea, se escuchaba en la Tierra Caliente, con Ciudad de Altamirano como la ciudad más importante. Había una región, Tierra Caliente, que reunía jugadores de los pueblos de la Tierra Caliente de Guerrero para participar en esta estatal. Se escuchaba en Chilpancingo porque jugaba Chilpancingo ciudad y la Universidad Autónoma de Guerrero, que sucede ahí, igual a Tasco. Entonces, mi papá narraba todos los años ese estatal, que era una fiesta. Y a mí me gustaba ir, y como siempre coincidía que había puente por el 12 de octubre, pues mi madre me mandaba en autobús al pueblo o ciudad donde se desarrollaba el estatal. Me esperaba mi papá en la terminal y ya me quedaba yo con él todo el torneo. Mi papá narraba todos los partidos, él solo. Acababa con la garganta destrozada por el calor, por todo eso, pero narraba todos los partidos. Y entonces yo lo empecé a moler, que quería narrar y acompañar a los estatales, porque era una fiesta, eran unos partidos muy buenos, la verdad. Y me dijo, bueno, prepárate porque te voy a dar oportunidad. Y fue en 1972, yo estaba cumpliendo 12 años, en Chilpancingo Guerrero, un partido Iguala contra la Tierra Caliente, no se me olvida. Te digo que lo hice tan mal, Javier, porque tenía todavía voz de niño, voz de pito de calabaza, como dicen en mi pueblo, y no manejaba bien mi respiración, lo hice muy mal. Y además la gente llevaba sus radios al estadio, al Andrés Figueroa, que era el estadio de Chilpancingo el Viejo, y escuchaban mi narración, decían, no, pues que pongan a don Fernando y quiten ese niño. Se empezaron a meter mucho conmigo, ¿no? Y pues tú escuchas. Y yo dije, bueno, pues al medio tiempo me preguntó mi papá si quería seguir o entraba él. Dije, no, yo termino. Terminé como Dios me dio a entender, más picado en mi amor propio que por otra cosa. Pero te digo, lo hice tan mal que pudo haber sido el primero y el último. Y mi padre me dijo, mira, no te preocupes, tuviste carácter para seguir, pero hay que prepararse más. Ahí fue cuando me compró mi grabadora pequeña y me mandaba a narrar los partidos y me corregía después en la noche, ¿no? Me dio muchos consejos muy buenos. Y ya la oportunidad de ser profesional surgió por una idea de don Carlos Páez Béjar, que era el director, antes de que fuera mi papá, de eventos deportivos y especiales de la Cervecería Moctezuma. Él tuvo la idea de que los hijos de los cronistas de la cervecería pudiéramos seguir sus pasos. En ese entonces éramos Gustavo Calderón Millán,
que tú debiste conocer. Sí, claro. Gustavo Calderón Millán, Roberto González, hijo de don Roberto González, Gustavo, hijo del Conde, y yo, Emilio Fernando Alonso, hijo de Fernando Alonso. Y debuté narrando juegos de segunda y tercera división para la cervecería en Pachuca, en Tulancingo, en Puente de Ixtla, Morelos, en Huejutla, Hidalgo. Y la verdad fue muy padre, ¿no? Yo debuté en un partido de segunda división en Pachuca. Narraron ese día, porque nos iban a turnar, narró ese día Gustavo Armando Calderón Millán, y Roberto González y yo fuimos comentaristas de cancha. Y ya después me dieron chance de narrar. Mi primer partido fue un 31 de diciembre. Yo creo que nadie quería ir, Javier, porque era el último día del año. Y dijeron, bueno, pues que vaya ¿no? Que está empezando. Y me tocó narrar un partido Nesa Tecos, 31 de diciembre de 1978. Ya tenía yo 18 años. Fue el último día del año del 78. Empataron a 1 en el Estadio Municipal de Texcoco, donde jugaba el Nesa en primera división, ¿te acuerdas? Sí. Ese fue mi primer partido, quedaron 1-1 con par de autogoles. Juan Manuel El Capi Álvarez de Tecos y Héctor Porcayo del Toros Nesa. Fue en radio todavía. Radio todavía, sí. Ajá. En tele se da una situación muy curiosa, te la cuento. Me mandan traer de Guadalajara para una final de Pumas América, te acordarás que se fue a 3 partidos. A ver, pero entonces, ¿cómo te vas a vivir a Guadalajara? Me mandan en Cervecería Moctezuma a narrar un partido de liguilla de segunda división a Veracruz, Jalisco. Ajá. Cuando estaban en segunda división. Sí. Y esa transmisión pasó por el canal 58 de Guadalajara, donde vive el fútbol, la casa del fútbol en Jalisco. Y el dueño de la estación, don Manuel López Agredano, que Dios tenga en su santa gloria, un señorón, escuchó la narración y habló con mi padre el lunes y le dijo, oye, Fernando, quiero que me des los datos del muchacho que narró ayer en Veracruz porque me lo quiero traer a vivir a Guadalajara. Y mi papá le dijo, ¿cómo no? Aquí está el teléfono, le puede marcar ahí, lo encuentra. Y dice, oye, pero ese es el teléfono de tu casa. Es que es mi hijo, ese muchacho que usted se quiere llevar. Ajá. Don Manuel no sabía que yo era hijo de mi papá, ¿no? Bueno, pero ahí ya, Emilio, ya era esta voz, esta elocuencia, esta velocidad, este estilo, o sea, ya tenía rodaje porque transmitiendo los partidos de segunda y tercera división para la Cervecería Moctezuma, viajando, te digo, a Tulancingo, Hidalgo, a Pachuca, Hidalgo, a Puente de Ixtla, Morelos, a Huejutla, Hidalgo, a Córdoba, Veracruz, pues narrar tantos partidos te va dando rodaje, ¿no? Y cuando ya te dicen vas a venir a Guadalajara y te hacen la oferta económica, pues estabas soltero, ¿no? Supongo, ¿o no? Y claro, yo estaba estudiando, todavía no terminaba la carrera. Ajá. Hubo que tomar una determinación, Javier, y creo que la tomé adecuadamente. Cuando me llega el ofrecimiento, me manda a traer don Manuel a Guadalajara, quería hablar conmigo personalmente. A mí me llama por teléfono José Luis Arenas, un gran locutor comercial, que era la voz de la Cervecería Moctezuma en los partidos de fútbol, y él trabajaba en Guadalajara en esa estación de radio. Entonces, por medio de él, me manda a traer don Manuel, voy, platico con él, me hace una oferta económica y me invita a participar. En Guadalajara transmitían todos los partidos de fútbol que había, segunda, tercera división y primera, desde luego, y tenían muchos programas de deportes, Supergol, Usted tiene el balón, Buenos días fútbol, y me invitan a participar ahí, me hacen una buena oferta económica, entonces tuve que tomar una decisión. Yo todavía estaba en la universidad y a don Manuel le urgía que yo estuviera ahí a partir de septiembre, que empezaba la temporada 81-82. Entonces regreso y le comento a mi padre y a mi madre esa posibilidad. Ninguno de los dos quería que me fuera. Mi mamá porque tenía 20 años todavía, ¿no? Y mi papá porque quería que terminara la carrera. Le dije, mire papá, yo voy a terminar la carrera, pero la puedo terminar en Guadalajara. Eso le dije yo. Pero no me voy a dedicar a ello. O sea, me gusta la docencia. Yo podría trabajar como investigador o como docente, estudiando licenciatura en historia. Pero a mí lo que me gusta, y usted lo sabe, siempre ha sido la crónica deportiva. Entonces déjeme ir, pruebo y termino mi carrera allá. Y si no funciona, pues me regreso. Y dije, bueno, y mi mamá no quería, pero bueno, finalmente me apoyó. Y así fue, Javier, como llegué a Guadalajara. Tenía 20 años cuando yo llegué todavía. Llegué un 16 de septiembre del 80 a Guadalajara. ¿Y de inmediato te alcanzaba para rentar un departamento cerca de la estación? No. Yo viví en una casa de asistencia, no me voy a adornar. Ajá. Yo viví en una casa de asistencia cuando llegué a Guadalajara. Uno de mis compañeros en el Canal 58, Enrique Hernández Olvera, que lo recuerdo con mucho cariño, él trabajaba ahí, él trabajaba en el departamento de prensa del Canal 58, era un muchacho grabador, y él vivía en una casa de asistencia y me invitó, me dijo que se vivía bien, que estábamos cerca del canal, y ahí fui, y ahí viví pues varios años, ¿no? ¿Cuántos años viviste en Guadalajara? 25, Javier. Ok.
Y entonces empezaste a crecer como la espuma, empezaste a crecer, a consolidarte, a volverte una voz reconocida, pues con el Perro y con Roberto Guerrero y con Juan Pablo Romero, pero también con Adán Vega, ¿no? Sí, por supuesto, mira, cuando yo llegué a Guadalajara, había una gran competencia entre el Canal 58 y la W Radio. Ajá. En Canal 58, el hombre fuerte del fútbol era Octavio Hernández Romero, que te acordarás de él, que en paz descanse, desafortunadamente. Él tenía programas de fútbol y comentaba todos los juegos que pasaba el Canal 58. Pero en W estaban Enrique Bermúdez, don Roberto Guerrero Ayala, Juan Pablo Romero, Nacho González, que en paz descanse también, y había una gran competencia. Entonces, cuando yo llego a Guadalajara, a la gente le empezó a gustar mi estilo y empezamos a pelear fuertemente ahí por el rating y todo eso. Pero la verdad siempre tuve la aceptación buena tanto de Enrique, porque conocía a mi papá, siempre se portó muy bien conmigo. Don Roberto Guerrero Ayala, ni te digo, ¿no? También había sido compañero de mi padre entre el sistema mexicano. Y de don Roberto Guerrero Ayala recuerdo muchos consejos que me dio, ¿eh? Un día me agarra y me dice, oye, te voy a decir algo. ¿Una mujer concibe o concepciona? Le dije, concibe. Dice, entonces, ¿por qué dices tú que recepciona y no recibe? Y le dije, tiene usted toda la razón. Y sí, se lo agradezco muchísimo, ¿no? Tipazos en la parte personal. Los dos. Sí, el Perro es un encanto, o sea, más allá de la rivalidad que de pronto podía existir tanto en Televisión Azteca después como en la radio acá, siempre de frente y siempre amables, no tiene por qué ser un tema que de pronto trascienda. ¿Y en Guadalajara te casas, Emilio? Sí, por primera ocasión, sí, Javier. Yo estoy casado en segundas nupcias. ¿Cuántos hijos tuviste? 2 nenas. Una de ellas ya está incursionando en el medio, Mafer, María Fernanda. Sí. ¿Y cuántos años tienen ahora? Bueno, Adriana, la mayor, tiene 33 años, ya me dio un nieto. Y María Fernanda tiene 28, ya me dio un nieto también. ¡Wow! ¿Cuántos años tienen tus nietos? Bueno, el mayor, Juan Diego, tiene 4 años y el menor, Santiago, apenas 6 meses, Javier. Sí, es cierto que dicen que los nietos son mejor que los hijos porque en las buenas sí, pero en las malas ya nomás los regresas con los papás. Pues no lo sé, porque todavía no he tenido la oportunidad de convivir con ellos, porque vienen en Guadalajara y yo vivo en la Ciudad de México. Ajá. Pero yo creo que sí, yo creo que sí, porque mi madre me contaba que mi papá, por ejemplo, dice que a nosotros nunca nos quiso cargar porque le daba pendiente. Ajá. Y a mis hijas sacaba de los brazos cuando nacieron, fueron sus primeras nietas además, ¿no? Ajá, pues qué bendición. Y ahora estás con esta gran mujer, con Pati. Que todo, la verdad, ella es mi vida. Tuve la fortuna de reencontrarme con ella 25 años después, porque nos conocíamos desde el pueblo, pero nunca fuimos novios allá, simplemente éramos amigos. Yo me fui a vivir a Guadalajara, ella se quedó aquí en la Ciudad de México. Ella también se casó por aquí, yo me casé por allá. Y 25 años después de la última vez que nos habíamos visto, nos reencontramos y fue una bendición para mí. Uy, pues les faltó ese beso en la primaria, mi querido Emilio, si hubieran ahorrado el paréntesis. Sí, hombre, pero no se pudo en ese tiempo, ¿no? Pati era una mujer muy guapa, lo sigue siendo, afortunadamente, y tenía un montón de pretendientes. A mí ni me pelaban ni me hacían el mundo en ese tiempo, ¿no? Pero mira, ya la vida dio las vueltas que tenía que dar para acomodarlos a los dos juntos. Y fue fundamental en este accidente que tuviste, ¿no? Claro, ella fue la que se dio cuenta de lo que me estaba pasando, porque yo me sentía bien. Estábamos en una reunión con amigas de ella que me querían conocer, cuando ya éramos novios, y ella empezó a darse cuenta de lo que me estaba pasando, que estaba presentando síntomas de un derrame cerebral. Y entonces ella me dijo, vámonos al hospital. Y yo no me quería ir porque todavía ni cenábamos y estábamos muy a gusto, pero ya no podía yo hablar bien. Lo primero que pierde una persona cuando te da un derrame cerebral es el habla. Ya no hablas claramente, ¿no? Entonces no me dejó ni protestar. Afortunadamente ella es una mujer muy fuerte, me levantó de la mesa donde estábamos, me pasó mi brazo en su cuello y me levantó de la mesa, y cuando me levanta mis piernas así como hilacho, Javier, y ella me aguantó, me llevó al estacionamiento, me llevó al hospital con una comadre nuestra tabasqueña que queremos mucho, Rosana Ligonio Wilson, que estaba aquí, y dijo, comadre, como boda de rancho, pítale y direccionales y vámonos, yo te digo por dónde. Llegamos, me llevó a Médica Sur, ahí me operó el doctor Mario Alonso Vanegas, a quien le debo la vida, un gran neurocirujano mexicano. Y aquí estamos, mi querido Javier, y sí, ella fue fundamental porque ella se dio cuenta de lo que me estaba pasando, con los síntomas que yo presentaba, ¿no? Y la rehabilitación, mi querido Emilio. La rehabilitación ha estado conmigo siempre. Y tú contigo, porque es un trabajo brutal que hay que hacer para no perder la confianza, la fe. Y mira, yo te lo puedo decir sin ningún afán, o sea,
ha regresado completamente el potencial absoluto de tus capacidades mentales y físicas, y se nota en cada narración de ESPN. Yo noto, te lo digo honestamente, cada semana veo la plenitud, o sea, veo que la vida te ha puesto esta oportunidad valiosísima de volver a ser, y no mucha gente la puede contar. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de ese pasaje? Aprendí, mi querido Javier, yo siempre he sido muy creyente, ¿no? De familia creyente, mis abuelos, mis padres, uno mismo. Aprendí que siempre hay un ser supremo que te va guiando y que los tiempos de Dios son exactos. Pati lo ha comentado mucho conmigo y creo que tiene razón. Si a mí no me hubiera dado el derrame cerebral, igual nunca hubiéramos estado juntos, ¿no? Porque yo estaba muy a gusto en Guadalajara, estaba muy atado a Guadalajara como ciudad, me encantaba, ahí estaban mis hijas. Entonces, a partir del derrame, pues me tuve que quedar en México por las terapias y todo. Pati dejó de trabajar, ella trabajaba en el Seguro Social, tenía un cargo importante ahí, era la administradora de los 38 teatros del Seguro Social, es una mujer muy ligada a la cultura también, y tuvo que renunciar a su trabajo para dedicarse a mí. Ella me llevaba y me acompañaba a las terapias. Primero me llevaba mi papá, pero ya después Pati fue la que me llevaba todos los días. Tenía contactos con médicos en el Seguro Social. Mi rehabilitación fue toda íntegra en el Seguro Social y en el Centro Nacional de Rehabilitación, con el apoyo de grandes rehabilitadores mexicanos y médicos y terapeutas como la doctora Mari Carmen Juárez, terapeuta de lenguaje, que es fantástica. Mi Nicole Kidman mexicana, le digo yo. Ella es hija de gallegos, pero mexicana, muy capaz, y le debo mucho también, ¿no? Pero Pati ha sido fundamental. Ella es psicóloga, Javier, de profesión, y todo el tiempo me hablaba y me decía, visualízate. ¿Cómo te visualizas? No te dejes caer. Te doy permiso que tengas 1 hora o 2 de depresión, pero nada más. Y siempre para adelante, siempre para adelante. No, y además, vaya, yo no lo viví, no lo he vivido, pero supongo que también ser mucho más tolerante ella, porque seguro te desesperabas, tenías ratos de mal humor, tenías ratos incluso muy normales de una mala contestación, porque estabas frustrado, porque estabas enojado, porque decías, ¿por qué no puedo salir de esto? Y la gente que te cuida de pronto dice, yo no tengo la culpa, pero entiende que de pronto puede haber estas reacciones muy humanas de quien está pasando por esta prueba de vida, como lo hiciste tú. Y tienes toda la razón, Javier, ¿eh? Me volví, de ser un tipo muy paciente y tolerante, me volví intolerante. Haz de cuenta, yo no me podía cambiar solo, ¿no? O sea, Pati me ayudaba, hasta bañarme me ayudaba. Tenía un banquito que le habían hecho de niña a su papá, de madera con patas de fierro, para que se estrepara a ver cómo cocinaban las cosas para que aprendiera. Y a mí me ponía ese banquito en la regadera para que yo me sentara y no tuviera peligro de caerme. Y ella me frotaba las partes, por ejemplo, la espalda, donde yo no me podía frotar, ¿no? Sí, sí, sí. Ya que salía para cambiarme, ella me ayudaba a ponerme desde los calcetines, el pantalón, la camisa, todo, ¿no? Y de repente yo mismo me daba cuenta que me estaba poniendo la camiseta y decía, oye, mis zapatos, espérate, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, ¿no? Vamos por partes, primero lo de arriba, o lo de abajo. Sí, la verdad, el gran mérito es de ella, porque yo también tengo mi carácter. Ella tiene mucho carácter, pero yo también. Entonces, de repente sí me emberrinchaba, me daba mucho coraje, mucha tristeza no poder hacer las cosas yo solo. Y Pati aguantaba vara, pero siempre me decía las cosas también, oye, no tienes por qué portarte así. A ti te pasó como le pudo haber pasado a cualquier persona, porque uno siempre reniega, ¿no? ¿Por qué a mí? Y ella me decía, ¿por qué no? O sea, ¿tú quién eres o qué cosa eres? O sea, a cualquier persona le puede pasar lo que te pasó. Vamos a trabajar para que ya las menores secuelas posibles, y afortunadamente aquí andamos, mi querido Javier. Bueno, sí. Me llevó hasta montar a caballo a pelo, que a mí me encantaba, pero me daba mucho miedo al principio, ¿no? ¿Ya regresaste a eso? No, ya terminé. Estuve 3 años, Javier, ahí, porque estuve 3 años, pero el detalle es que había mucha demanda de prospectos y pocos caballos. Entonces hablaron conmigo y me dijeron, oiga, aquí ya se hizo lo que se podía hacer por usted, queremos que nos deje su lugar. Y yo, por supuesto que lo entendí y lo acepté. Y después de 3 años de equinoterapia, tuve que dejar para que otra persona pudiera recibir ese beneficio que recibí yo, ¿no? Y mucha gente, ¿no? Que ayuda mucho. Qué buena onda. Oye, y entonces, bueno, regresemos un poquito. Estás en el canal 58 y la onda de José Ramón, ¿cuándo te fichan para realmente ya proyectarte a nivel nacional y convertirte en una voz que desde mi punto de vista supera en fuerza, en recordabilidad, pues la propia carrera de tu padre, que eso ya es, creo que por ejemplo Toño de Valdés también logra superar lo que hizo su padre,
creo que Carlos Albert también, en fin. Lo digo esto con todo respeto y las comparaciones a veces y menos entre familiares vienen al caso, pero ¿cómo te conviertes en esta gran voz de la crónica deportiva en la historia ya de México? Gracias, Javier. Mira, vine yo a México, todavía seguía trabajando yo para la Cervecería Moctezuma. Los partidos de Guadalajara eran propiedad de los derechos de Cervecería Moctezuma, y aunque pasaban por el canal 58, pues yo seguía trabajando para la Moctezuma, ¿no? Y narraba juegos en La Piedad, ciudades cercanas a Guadalajara, ¿no? Tepic, La Piedad, Colima. Iba y narraba allá para radio y regresaba a Guadalajara y así andaba. Entonces, cuando juegan la final Pumas América, aquella que se fue a 3 partidos, me traen para el segundo juego en Ciudad Universitaria, donde estaba la fiesta preparada para que Pumas fuera campeón. Habían empatado en el Azteca 2-2. Y en Ciudad Universitaria, ándale que no hubo goles, quedaron 0-0. Y como en ese tiempo todavía no estaba aquello de que gol de visitante te hacía campeón, se tuvieron que ir a un tercer partido a Querétaro. Pero para eso, la directiva de Pumas, que encabezaba don Guillermo Aguilar Álvarez, había preparado una comida, una fiesta para celebrar el campeonato en la casa del ingeniero, una casa muy bonita, muy grande, en la calle de Francia, en la colonia Florida, aquí en la Ciudad de México. Y nos invitaron a nosotros a ir, a los que narrábamos los partidos. Entonces fue mi padre, fue el conde Calderón, que en paz descanse, los dos, fui yo, y también fueron, por supuesto, los narradores de la televisión, ¿no? En ese tiempo Canal 13 todavía, que era José Ramón Fernández, Raúl Orbañanos, Carlos Albert, y ahí coincidimos en la comida, y entonces yo me acerco a José Ramón y le digo, oiga, señor, ¿habrá oportunidad de que yo pudiera integrarme con ustedes a narrar los partidos de Guadalajara? Porque en ese tiempo Canal 13, Javier, tenía a las Chivas, al Atlas y a la UDG. Y entonces dijo, vamos a ver. Así me dijo, ¿no? Vamos a ver. Y ya me preguntó, ¿vas a ir a Querétaro? Le dije, sí, sí voy, al tercer juego. Pedí permiso, desde luego, en Guadalajara. Mi papá me dijo, quiero que vayas también a Querétaro. Bueno, fui. Y ahí hablé con él y me dijo lo mismo, vamos a ver. Un día antes de que arrancara el siguiente torneo, Javier, que era la temporada 81-82, me llama Emma Aburto, que trabajaba ahí con José Ramón, junto con Jessie Espinosa también, hermana de Pepe Espinosa, que en paz descanse, y de Roberto Kenny, grandes amigos. Y me dice, mañana debutas. ¿Cómo que mañana debuto? Sí, mañana debutas en un Monterrey UDG en el Estadio Jalisco. No se me olvida la fecha, Javier, te voy a decir, porque fue un 18 de mayo de 1985. Y no se me olvida porque ese día yo debuté, pero ese día también es cumpleaños de Francisco Javier González, nuestro amigo, el 18 de mayo. Entonces narro ahí ese partido UDG Monterrey, que fue mi primer partido en televisión, y de ahí ya me empiezan a dar partidos para televisión. En ese tiempo Canal 13, después cambió a Imevisión y luego TV Azteca, y me tocó estar en las 3 empresas, ¿no? Con José Ramón. Viene el Mundial, yo tenía menos de un año en Canal 13 cuando viene el Mundial de México 86, y la gran duda es si íbamos a poder estar ahí los jovencitos, ¿no? Que en ese tiempo éramos Francisco Javier González, Toño Moreno y yo, que entramos más o menos al mismo tiempo, Alfredo Ruiz también. Y ándale, resulta que sí, que me dejan todos los partidos del Mundial en Guadalajara. Que ahí estaba Brasil, estaba Irlanda del Norte, Argelia. Era un gran grupo, ¿no? Y vaciado porque mi papá me dio un buen consejo, Javier, me dijo antes de que empezara el Mundial, ¿sabes qué? Ve al estadio de la Autónoma de Guadalajara, que también era sede, el Jalisco y la Autónoma, dice, y pídele a un técnico de los de Teléfonos de México que te enseñen a manejar el aparato con el que vas a trabajar. Qué bueno que lo hice, le hice caso, fui, me dieron todos los tips. A la hora del partido inaugural en el Jalisco, que era España-Brasil, imagínate nada más qué partido, fuimos José Ramón, Carlito Peters como comentarista, Rafael Puente Suárez, papá, Beto Fabres y tu servidor. Y ya ves cómo son los palcos en los mundiales, ¿no? Que son lugarcitos, no son palcos. Era un lugar para 3 y habíamos como 6 ahí. Entonces unos arriba de otros, pero ahí estuvimos todos. Y al llegar, pues nadie sabía manejar la consola más que yo. Increíble, el más chavo de todos, porque yo había ido un día antes a que me enseñaran. Entonces ahí estaban picándole, a ver, espérame, le dije. TVAZ era nuestra clave, ¿no? En inglés. O sea, TV Azteca ya, ¿no? TVAZ. Y total, transmitimos ese partido, que fue un juegazo que ganó Brasil, ¿te acordarás? Sí. Y ganó un gol a Mitchell, que entró, una pelota que pegó en el larguero y entró un árbitro australiano de apellido Bambridge. Y entonces ese fue el mundial que narré aquí en México. Yo había ido al Mundial de España 82, pero narrando para radio. Narré para Canal 58 de Guadalajara y para Radio Monumental de Costa Rica, que hicieron una alianza y me tocó estar allá. Y ese era mi segundo mundial ya.
en Guadalajara, pero muy bonito porque fue una gran sede. Luego me tocó un partido en el 3 de marzo de Marruecos también, que le había ganado allá a Alemania, en Monterrey, y Marruecos que tenía un equipazo, ¿no? Como Mustafa Villaz, Mohamed Timouni. Los argelinos también tenían un gran equipo, ¿eh? Y de 82 a la fecha, ¿verdad? Sí, 10 mundiales ya, Javier. Del 82, que fue el primero en España, hasta este último en Rusia en el 2018. He ido de esos 10 mundiales, 8 in situ, es decir, en el lugar de los hechos, y 2 desde México. Ajá. Pero ya son 10 mundiales. Maravilloso. Qué gran vida, qué gran trayectoria, mi querido Emilio. Oye, ¿y el arrancan eso qué onda? Mira, te lo cuento rápido. Fue un partido. ¿Te acuerdas que antes había el último partido de la temporada regular? Jugaban todos los equipos a la misma hora y el mismo día. Y quién sabe qué genio se le ocurrió quitar eso. Pero bueno, ya ni descenso hay. Entonces. Bueno, exacto. Entonces, era un partido en Morelia, Javier. Morelia contra León. Recuerdo perfectamente. Un domingo, no andando errando, sino en la mañana, a las 12 del día. Ajá. Un domingo, Morelia-León, donde ya no se jugaban nada, no peleaban ni para entrar a liguilla ni de descenso. Era un juego que no tenía ninguna importancia. Entonces, el primer tiempo había resultado muy, muy aburrido, muy malo, y mi compañero de narración en ese tiempo, que voy a omitir su nombre por respeto, se había encargado de hacerlo más aburrido todavía. Todo estaba mal, le habían pegado horrible, etcétera, etcétera. Se burlaban de los jugadores, y entonces al medio tiempo lo agarré, era un muchacho joven en ese tiempo que empezaba, y le dije, ¿sabes qué? Este es nuestro trabajo también, lo tenemos que defender. O sea, no podemos ser tan punzantes con los futbolistas. O sea, todos nos podemos equivocar, no se equivoca solamente el que no está ahí. Entonces yo dije, tengo que hacer algo para que la gente no le cambie, porque si el juego estaba de veras para la patada, para el gato, como dicen, ¿no? Y se viene encargado de hacerlo más aburrido todavía. Entonces se me ocurrió empezar con eso de aquí estamos arrancando la segunda mitad. Y me di cuenta, Javier, que a la gente le gustó. Porque cuando regresé a Guadalajara iba yo caminando por la calle y la gente me gritaba, y aquí estamos arrancando. Y yo volteaba, me daba risa. Dije, muy bien, pero te faltó una R, compañero. Y un día te cuento 2 anécdotas con eso del arrancando. A José Ramón, que era mi jefe, no le gustaba. Decía que no era hipódromo. Ya es que el Sony así decía también en el hipódromo, arrancan. Y no, yo no le copié al Sony. A mí se me ocurrió hacer algo para que la gente no le cambiara. Y me di cuenta que a la gente le gustó porque en la calle me lo gritaban. Y una vez el Pato Gómez, que era el jefe de prensa de las Chivas, hermano del Tubo Gómez, más descansan ambos, me habla, fui a transmitir un juego a Torreón de Chivas Santos, y el lunes me habla el Pato Gómez por teléfono y me dice, oye, gordazo, porque así me decía, te quiero decir, te equivocaste. Y yo me preocupé porque él sabía todo de Chivas, ¿no? Tenía toda la historia. Dije, a ver, Pato, ¿qué pasó? Te faltó una R ayer en el arrancando. Qué buena anécdota. Oye, Emilio, y cuando se va José Ramón, nunca entendí la ecuación. ¿Por qué Televisión Azteca no retenerte? Esa es la primera pregunta que te voy a hacer. Y nunca le dices a tu papá, nunca se te ocurre que Televisa pueda ser una opción, porque los equipos, como me platicaste, los equipos de Guadalajara en ese momento los tenía Televisión Azteca, pero ¿hubo alguna oportunidad de trabajar en Televisa? Sí, Javier, fíjate que sí. Antes de que yo me fuera a vivir a Guadalajara, cuando yo empezaba en esto, había un productor que mi papá estimaba mucho y yo también, Toño Rocha, tú lo debiste conocer quizá, ¿no? Rizón, claro. Ajá, sí, un hombre muy simpático. Un día, mi papá cuando venía de Iguala a comentar los partidos del Jalisco, del Atlas o de las Chivas a Televisa, nos veníamos después de comer en nuestro pueblo. Mi papá manejaba muy bien, se sentía Emerson Fittipaldi, fíjate, manejaba rápido y bien. Ajá. Y nos teníamos tipo 2:30 de la tarde a México, llegábamos a Televisa directamente al Cisne. ¿Te acuerdas del Cisne? El café que había ahí en Televisa en la entrada. El comedor, ajá. Comedor, a sus biscuits con mantequilla y mermelada. Siempre cenaba eso mi papá y yo también, con un café con leche delicioso. Y ahí te topabas con don Fernando Marcos, con José Ramón Fernández, con María Victoria Llamas, gente, la verdad, ya muy consagrada, pero muy amables todos, ¿no? Es que la gente no sabe que José Ramón Fernández trabajó en Televisa. Trabajó en Televisa, nada más que trabajó en el 8. Sí, era el canal 8, sí. Ajá. El de Puebla, ¿no? Y luego ya se vino para Televisa también. Sí. Era el canal 8, sí, donde se pasaban el Chavo del 8 al principio. Sí, y hay unas narraciones de José Ramón en Televisa. Sí. Y luego coincidía con mi padre, si no coincidían en el restaurante El Cisne,
en el estudio, porque José Ramón iba saliendo de su partido y mi papá entraba para comentar el suyo con el Conde Calderón. Entonces yo venía con ellos y ahí me encontraba siempre a don Enrique Llenes, un tipazo también. Y don Enrique me veía, porque yo era un niño de 13, 14 años, pero ya tenía buena estatura. Dice mi papá, don Fer, traiga a su jefe de seguridad. Dice mi papá, efectivamente, es mi jefe de seguridad. No es cierto, mi papá nunca utilizó gente de seguridad porque él era muy grandote y muy fuerte también. Ajá. Pero el campeón siempre me bromeaba con eso, ¿no? Él era un hombre muy fuerte, o sea, había sido campeón mundial de lucha libre, pero muy amable. Me topaba con el Mago Setién y con el Sonia Larcón, tipazos también, muy amables todos, siempre trataban de darte algún consejo, porque se dan cuenta que a mí me encantaba el mitote, ¿no? Y andaba siempre ahí, me metía en los estudios, a escuchar sus narraciones, a tratar de aprender. Y la verdad, bonito recuerdo, mi querido Javier. Pero entonces Toño Rocha insistió con tu papá. Una vez que llegó ahí al restaurante, se sentó con nosotros a tomarse un café y sus biscuits también, igual que nosotros. Ajá. Y le dije, papá, oye, Fer, ¿por qué no le das a este Emilio, por qué no te lo traes para acá? Hablen con él. Dice, pues él ya decide por sí mismo. Yo tenía 16, 17 años en ese tiempo todavía, ¿eh? Ajá. Bueno, se dio esa posibilidad, pero mi papá me pidió que me dedicara más a estudiar, ¿no? Siguiera en la universidad. En ese tiempo yo recuerdo perfecto que yo iba a todos los juegos del Azteca cuando no me iba a mi pueblo y veía en cancha a Toño de Valdés cuando empezaba también, por esa época. Veía pues a todos los compañeros, ¿no? A Fernando Schwartz, que somos más o menos contemporáneos. Reyes. A Lalo Treyes también, sí. Bueno, es más grande, pero sí, también ya estaba desde antes, ¿no? Sí, Lalo ya anda por los 6'5", 6'6", sí, tienes razón. Sí, yo apenas acabo de llegar al 6º piso, Javier, apenas. Oye, Emilio, y la televisión, yo siempre lo he dicho, no conozco a alguien que tenga más o menos cierta permanencia, que no le haya pegado esto que es muy canijo, que se llama la fama, porque no es el éxito viene mucho más limpio, ¿no? Y es más interno, pero la televisión es canija porque la gente te reconoce en la calle, porque de pronto tú sientes que mereces prerrogativas, pues porque eres muy bueno, ¿no? Si no, la tele no se hubiera fijado en ti, cuando en realidad, pues eres un instrumento de los empresarios de la comunicación. Y cuando te das cuenta, pues ya eres maduro para decir, ya pasé por ahí, los que se la están creyendo. ¿Te afectó? ¿Y quién te bajó si es que de pronto te subiste al ladrillo? Mira, Javier, yo siempre traté de mantener la humildad, por lo que te digo que tuve la fortuna de tener unos grandes padres, ¿no? Tanto mi papá como mi mamá. Mi papá siempre me lo dijo, mira, hijo, no te creas más de lo que eres. Cuando te sientas que eres perfecto, desnúdate y vete frente a un espejo y verás lo imperfecto que somos. Uh-huh. Y me dijo, hoy estás, mañana no estás, y no pasa nada, el mundo sigue. Uh-huh. Y es una frase que yo le transmito mucho a mis compañeros jóvenes, ¿no? Cuando veo que empiezan a irse de las cabras al monte, les digo, oye, acuérdate que hoy somos y mañana no somos. Uh-huh. Hoy estamos y mañana no estamos. Claro. Traté de que nunca se me subiera la verdad. Lo que siempre traté de hacer, porque me encanta mi trabajo como a ti, o sea, es tratar. Yo nunca competí contra nadie, la verdad, siempre lo he dicho, compito contra mí mismo, tratar de hacer mejor las cosas por mí mismo, ¿no? Uh-huh. Yo no veo a rivales, yo veo a compañeros, si tú quieres, oponentes o adversarios, pero no los veo como enemigos, ¿no? Yo saludo a todos en mundiales que me topaba en los pasillos con todos ustedes, siempre los saludé. Inclusive me llamaban la atención, oye, ¿cómo los saludas? ¿Por qué no? Le ¿Es tu amigo mío? No, será tuyo, mío, no. Sí, la verdad es que siempre nos encontramos con mucho cariño, con mucho respeto con Emilio Fernando Alonso, poseedor de un estilo, mi querido Emilio. Eso es lo que hoy tus padres seguramente voltean y siguen viendo, y ven tus hijos, tus hijas, ven tus nietos. O sea, no es fácil ser uno mismo, generar un estilo, ser auténtico, y eso lo has logrado. Si yo te preguntara, las últimas 2 preguntas que te voy a hacer, ¿qué te falta? Porque seguramente tienes todavía un montón de proyectos, y uno va pateando esos proyectos, ¿no? Y dices, luego lo voy a hacer, y luego no hay tiempo. ¿Qué te falta para decir, ya, o sea, muchas cosas, pero hay algo seguramente que tienes ahí pendiente en el closet que tienes que desempolvar? ¿Qué es? Mira, Javier, mi señora esposa, Patricia Pineda Murguía, que adoro, respeto, admiro y quiero muchísimo, me insiste que tengo que escribir un libro con mis vivencias. Uh-huh. No me animo a escribirlo. A veces digo que falta tiempo. Siempre hay tiempo, pero siempre es algo con que no tengo tiempo, ¿no? Que hay mucho trabajo, que hay muchas cosas pendientes. Pero lo que sí me gustaría hacer, Javier,
es difícil, pero me gustaría hacerlo. Quisiera ir a una última Copa del Mundo, retirarme con 11 campeonatos del mundo narrados y trabajados. No, hombre, te faltan todavía 4, mi querido Emilio. ¿Cómo piensas en eso? No, si vas a cumplir 60, te faltan mínimo 3 o 4. Pues yo me gustaría, porque yo quiero trabajar, ese es mi plan, hasta que tenga la fortuna de que alguien me dé la oportunidad de hacerlo y que tenga facultades y la energía para hacerlo, ¿no? Hasta ahorita yo me siento muy bien, de salud estoy muy bien, me dieron de alta ya definitivamente de todo, ya no voy a terapia más que camino en un parque cercano a mi casa, voy a nadar también de vez en cuando, con un brazo nada más, porque el izquierdo me cuesta trabajo, pero como tengo buena brazada y buena patada, nado con una así. Oye, pero vas a seguir en ESPN, ¿correcto? Y yo espero que sí, mi querido Javier, yo tengo contrato con ESPN, que está próximo a vencerse, habrá que esperar la decisión de ellos, pero la idea es seguir ahí, ¿no? ¿Y José Ramón fue el que te lleva a ESPN? No, fíjate que no. Yo tengo muy buena amistad con Héctor Huerta, sí, desde Guadalajara, desde nuestra época de Guadalajara. Con todo y que allá éramos competencia feroz, porque él estaba en la W de Guadalajara y yo trabajaba en el Canal 58, pero siempre nos llevamos muy bien, con mucho respeto. Yo lo respeto mucho a él como periodista, como persona, lo estimo mucho. Y entonces Héctor Huerta y yo nos reuníamos a comer con las familias, él con su señora Yolanda y yo con mi Pati. Y entonces un día me dijo, oye, ¿y qué piensas hacer ahora que ya no estás en Azteca? Dije, pues yo quiero trabajar. Entonces él habló con Armando Benítez, nuestro jefe aquí en México, y le comentó que yo ya no estaba en TV Azteca. Y ahí se dio la posibilidad, me citan a una junta cuando estaban en Tlalnepantla todavía. Sí. Primero fue una comida acá en un restaurante de Polanco que se llama Entremar, Gol, y con Armando Benítez. Ya me preguntó que si me gustaría incorporarme, que si me gustaba el fútbol de Europa. Dije, hombre, que si me va a gustar, hombre, me encanta, me fascina. Y bueno, ese fue el primer acercamiento, gracias a Héctor Huerta. Después ya me llaman a Tlalnepantla, voy, hablamos con Armando y nunca me engañaron, ¿eh? Me pidieron que querían exclusivamente para narrar partidos. Nunca me ofrecieron estar ni en los programas de opinión, ni Picante, ni ESPN Radio Fórmula, nada de eso. O sea, nunca me engañaron. Yo dije, adelante, yo voy con mucho gusto. Y desde el 2015 entré a ESPN, mi querido Javier, ya voy para 5 años y estoy muy contento. Qué bueno. Emilio, si tuvieras que darle para terminar una sugerencia, un curso express así, un diplomado instantáneo a los chavos que quieren ser comentaristas, ¿cuáles serían tus reflexiones así dichas a la velocidad de la televisión? Ya sabes que en los medios todo surge y todo es para ayer, pero ¿cuáles son tus recomendaciones para alguien que quiere seguir tus pasos? Que se preparen, mi querido Javier, que se preparen, que lean mucho, que pregunten cuando tengan dudas, que no les dé pena preguntar, porque si te quedas con la duda, pues no vas a saberlo, ¿no? Pero que se preparen. Un día, en una charla de sobremesa con el maestro Menotti en la Copa América de Perú, que tuve la fortuna de transmitir ahí con él como comentarista, me preguntaba qué sabía de la cultura inca y le tiré ahí un speech un poquito, ¿no? Del señor de Zipán, que habíamos ido a visitar, una momia con adornos de oro que había sido un rey de Perú en aquellos tiempos, cerca de Chiclayo, y quedó tan impresionado el flaco que dijo, qué bueno que te guste la cultura y la historia, porque el que cree saber solamente de fútbol no sabe nada. Yo creo que hace de todo, ¿no? Se me quedó tan grabado. Sí, qué sabias palabras. Emilio, ha sido un gustazo volverte a ver. Mi respeto, es cuestión de gustos. Yo creo que eres uno de los 5 cronistas que a mí me han marcado porque es el estilo que a mí me gusta. Alguien con mucha pasión, pero alguien con conocimiento, alguien que entiende que esto es un espectáculo, pero no un circo. Y quien haga circo de esto, mis respetos, porque también hay mucha gente a la que le gusta de pronto otro estilo. Pero creo que tienes y has tenido esta capacidad para jugar con la puesta en escena, pero con respeto, pero con conocimiento, pero con pasión, con intensidad. Y ese juego de equilibrios, yo lo sé y tú lo sabes y mucha gente sabe, es bien complicado de dejarlo en un solo lugar y generar un estilo y una escuela. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por las anécdotas, gracias por abrirnos un poco tu corazón y tu pensamiento para que a través de este video quede claro quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Mis respetos y mi gratitud, mi querido Emilio. Gracias, mi querido Javier. Te agradezco mucho tus palabras, la oportunidad de dirigirme a tanta gente que te sigue. Te mando un fuerte abrazo, mi cariño y reconocimiento también de siempre.
y te agradezco mucho la oportunidad. Buen día, muy amable, gracias. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.